Comenzamos Ser Social, donde, como ya saben ustedes, contamos con la colaboración de Gabriel Cano, antropólogo y trabajador social, y Aitor Jiménez, que es psicólogo. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Día maravilloso hoy, ¿eh? Qué Sí, solecitos da a los dos. Me está pegando aquí en la espalda el sol y... Qué bien, qué bien. Hasta calor y todo. Bueno, en este 5 de febrero, en este espacio de radio, como digo, vamos a hablar de un tema que siempre nos causa reparo, pero que entendemos que es obligado y necesario hacerlo. Preguntamos a Gabriel y a Aitor cuándo y cómo debemos hablar de sexo con nuestras hijas e hijos. Este es un tema, yo diría que determinante y capital, y que yo, que tengo una hija de 13 años, a mi mujer muchas veces se lo pregunto y se lo digo. ¿A qué edad? ¿Cómo hablar, Gabriel? ¿Y de qué hablar? Pues mira, hay que hablar desde 0 años. Hay que intentar normalizar la sexualidad como una parte de los instintos básicos de nuestro cuerpo, en la parte más animal, digamos, ¿no? Igual que el comer, igual que hacer otro tipo de necesidades. Y cuando hablo de normalizar, quiero decir que no escandalizarse y ocultar todo lo que el niño o la niña tienen que ir viendo poco a poco, ¿no? Porque muchas veces hacemos tabú en casa que no hay que hacer tabú, ¿no? Creo que también vivimos en una sociedad que ha cambiado con respecto a nuestros padres, pero tenemos que ir viendo, normalizando que va a haber y que existe la sexualidad y que va a estar ahí, ¿no? Y que la sexualidad no es otra cosa a veces que la búsqueda del placer de nuestro cuerpo por distintas fórmulas, ¿no? Y tengo que ir viendo que es normalizarlo, es lo que quiero decir. Sí, eso está claro, Gabriel. Pero hay que ir concienciando, Aitor, poco a poco a los niños, porque, permitirme la expresión, yo veo cosas que se salen un poco de madre actualmente, quizá por falta de información en casa. Falta de información en casa y problemas en los sitios en los que se busca. Porque si como padres nos cuesta, nos da reparo, o no hemos recibido esa educación nosotros de pequeño y no sabemos transmitirla, pero a la vez prohibimos que nuestros hijos tengan ese acceso con el famoso veto parental, pues tenemos un problema, porque los niños lo van a buscar en internet, en las películas y en las series, y no creo que sea la mejor guía para aprender a ser adultos y aprender de sexualidad. ¿Internet hace mucho daño o no? Internet hace muchísimo daño. Creo que la principal causa de que tengamos tantas manadas, tantas agresiones en estos tiempos viene por ahí. ¿Cómo vivir la sexualidad de forma positiva y no negativa? Que no afecte, que no cree problemas tanto al chico como a la chica, porque en definitiva el sexo es cosa de dos. Mira, cuando hablamos de a cualquier edad, estamos hablando de que los niños con muy temprana edad empiezan a tener juegos sexuales que para ellos no son juegos sexuales, simplemente son placer, ¿no? Entonces los niños empiezan a tocar sus partes, empiezan a notar que los da un poquito de placer, que les gusta. En el caso de los chicos, encima, pues bueno, se les pone un poquito durita, como hablamos las cosas, y ellos se ven que tocándose les gusta, ¿no? Y las chicas, pues a lo mejor se empiezan a tocar o empiezan a rozarse con algunas cositas. Bueno, pues ahí es donde hablamos en tema positivo y no negativo. Lo que hacemos es, en negativo empezamos a repudiar lo que... Eso no se hace, eso está mal. Entonces, claro, los niños dicen, ¿cómo va a estar mal si a mí me da placer? ¿No? Entonces, quizá a partir de ahí, eso es cuando queremos dar el toque de en positivo y en negativo, ¿no? Es decir, en positivo es de que la sexualidad es normal y que hay espacios donde se va a practicar la sexualidad, que hay unas formas concretas para respetar al resto de personas en cuanto a la sexualidad, y que lo negativo quiere decir lo que es no esconderlo, no hacerlo como un tabú, ¿no? No prohibirlo. Claro. O sea, lo ideal sería decir aquí no. Eso Concienciar a los niños desde pequeños que la sexualidad, que son seres sexuados por el mero hecho de nacer y tienen unos genitales, y eso ya te implica pertenecer a un sexo u a otro. Y que no hay miedo a explicar a tu hijo, a tu hija, a concienciar, a crear ese caldo de cultivo para evitar una cosa, y esto es una opinión mía, que recurran, por ejemplo, a Internet, al porno. A ver porno, a ver, entenderme por lo de barbaridades, que barbaridades, es así, y que les incite a hacer cosas que no deban. Y a mí me parece, insisto, esto es una opinión muy, pero que muy personal, que en muchos casos vamos por ahí. Claro, mira, nosotros cuando hablamos y preparamos el tema entre Aitor y yo, y hablábamos con Juan, yo ponía como 3 casos importantes de por qué hay que educar en sexo y son los riesgos que tenemos. El primero es el tema de lo que es los embarazos no deseados en jóvenes, ¿vale? Que no es una enfermedad embarazarse, pero en jóvenes quizá puede complicar un poquito su futuro.
y las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Tenemos que tener mucho en cuenta de que nuestros hijos y nuestras hijas pueden quedarse embarazados y pueden recibir cualquier tipo de enfermedad. Ya no voy a otra cosa, ¿no? La segunda parte que hablábamos era el tema de, como decía Aitor, ¿no? Las agresiones sexuales. Las agresiones sexuales en general, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Tanto en los chicos y las chicas también, de hasta dónde pueden hacer ellos y hasta dónde pueden permitir a los otros que le hagan a ellos, ¿no? Porque a veces vemos chicos que, y me voy un poquito a lo bruto, ¿no? Tocan en la teta a una chica y, bueno, la chica, bueno, tiene sus límites, ¿no? Él ha sido bruto, pero es que ella mejor lo ve como gracioso, ¿no? Y no ve que también tiene que haber un límite y que ve esa... Hay que saber parar. O incluso hay lo ha que saber aceptado parar. ya como parte de ser Claro. mujer, ya ha asumido que esas cosas pasan y es te normal, aguantas y te vas a casa y lloras. Claro, y ya a mí está. no me gusta que me toquen las tetas, pero es normal, soy una chica y los chicos me la tienen que tocar, ¿no? Entonces, esa parte que vamos la segunda. Y la tercera parte que íbamos era el tema de cómo mantener relaciones sexuales con otra persona, con otra pareja que puedas tener, ¿no? Y de forma empática, ¿no? Es decir, respetando los gustos de la otra persona, pudiendo ser, disfrutando, digamos, de lo que es Sí. la parte. No olvidemos que el sexo es un intercambio social, igual que es una comunicación y es una relación, no es solamente una acción con un fin, sino que es un intercambio con otra persona. Y Claro. tiene que llenarnos y aportarnos a las dos personas, si no, vaya intercambio. Y enriquecer un poco la cultura del sexo para evitar, por ejemplo, embarazos en las chicas no deseados. Claro, y ahí es donde íbamos un poquito en que los padres necesitamos hablar, ¿no? Antiguamente, pues yo hablo por mí, ¿no? Todavía estoy porque mi padre o mi madre me sienten y hablemos de esto. Ni de coña yo con mi Claro, padre y mi madre. claro. Uf, Yo quita, también, quita. estoy, bueno, Sí, a medias, pero sí. quiero decir, mi amigo Imanol, que es de la misma edad, muchas veces lo comentaba, que pues él sí que tuvo la oportunidad, a lo mejor de que su padre, en plan de toma esto, ¿vale? Para que no dejes a nadie embarazada. Toma esto y ya tú sabrás Claro, cómo lo claro. gestionas. Pero sí que tuve la suerte que en el instituto, por medio de un plátano, que nos hacía mucha gracia, ¿no? Tuvimos información y formación con respecto a esto. O sea, que si los padres en un momento determinado tienen problemas para hacerlo, que se ayuden con profesionales que Eso existen es. que le pueden ayudar. Y a lo mejor para el padre es tabú, pero que piense en esas enfermedades o esos embarazos no deseados que puede llegar a tener, ¿no? Y sería importante el tenerlo. ¿Por qué? Porque cada vez somos más precoces. Bueno, yo no, porque ya no puedo serlo, ¿no? A mis 26 años ya no puedo, pero los chicos cada vez son más precoces. Con nuestras edades, el sexo estaba en un límite alto de 18 años o algo así, la media. Claro. No, es que Y ahora puede estar en 14, como te descuides. ¿eh? hablas eso y yo recuerdo hace muchos años a mi pobre madre, que ha fallecida. Recuerdo yo en mi casa, calle Joaquín a Santander, que, bueno, pues me cogía, me iba a lavar la ropa y me descubre un preservativo. Y, bueno, ya me dice mi madre, ¿y esto qué es? Claro, yo me quedo blanco, y digo, pues mamá, es lo que es. Y claro, me riñó. O sea, pero ¿dónde vas tú con esto? Claro, hay que tener esa cultura de enseñar, es a lo que tú te referías, Gabriel, Claro, decir, claro. pues mira, hijo, esto es un preservativo, ten cuidado, de otras maneras, pero que mi madre me lo dijo a modo de, pero bueno, qué gamberrada estás, o qué estás Claro. haciendo, ¿sabes? Entonces, eso pues te crea un malestar, lo primero, un corte delante de tu madre, lo segundo. Y a lo que estamos hablando, el tema de la transmisión de enfermedades en jóvenes, educar en este tipo de culturas, porque esto es cultura. Pero claro, antes nuestros padres no podían educarnos en estas cuestiones porque a ellos tampoco les había Bueno, educado. Lo de ellos era peor. O sea, lo de ellos, el hecho de que te pudieras quedar ciego si te tocabas, o sea, veníamos de una cultura bastante ciega en cuanto al sexo, ¿no? De que estábamos apoyados por un gran empuje religioso, ¿no? En el cual limitaba todo este tipo de cosas. Pero, por suerte o desgracia, hemos roto esos tabús y ahora nos estamos dando cuenta que es al revés. Antes era muy restrictivo y teníamos miedo y no se hacían tantas cosas, y ahora hay lo que llaman libertinaje, ¿no? Que es que da igual y se hace. Y sin darnos cuenta pasamos a la parte de las agresiones. Claro. Y que a veces que tengamos que hacer una campaña de información que encita también es violación. O sea, quedar con un chico o una chica y que ellos se propasen con el tema sexual es una violación. Sí. Dice mucho de hasta dónde estamos llegando como sociedad, ¿no? Mira, sigo recordando, Gabri, Aitor, mi madre me llamó Golfo, es que no se me olvida eso. Y llegó, se lo dijo a mi padre, y mi padre, el hombre, no me dijo nada. Bueno, venga, quitó hierro al asunto. Pero mi madre, yo creo que estuvo, ya hace muchísimos años, evidentemente, pero pues
creo recordar que una semana casi sin hablarme. Fijaros qué cultura tenían anteriormente a la hora de hablar de estos temas que son de primera necesidad y que también, pues, por ejemplo, las no violaciones en cita, un tema fundamental y determinante, Aitor, Gabriel, y que se tiene que tener en cuenta. Bueno, esto viene un poco por lo que comentábamos, de si tú no te formas, no oyes hablar de ello y buscas información donde no te van a dar la mejor información en compañeros, en pornografía, en televisión y en según qué comentarios, pues vas a tener unas conductas que la mayor parte de la gente que cometa estas violaciones, estas conductas de agresiones sexuales, muy probablemente no sean conscientes de que están cometiendo una conducta agresiva, o sea, que estén abusando de la otra persona, porque lo considerarán normal, porque yo lo he visto en un vídeo y era normal. Entonces, muchas veces no se tiene ese conocimiento. Hablo por la parte de los chicos de eso de que estás haciendo daño a la otra persona o estás provocándole un daño. No hay esa conciencia. Entonces, un poco trabajar en esto y que cuando se acude a los centros y se da estas formaciones, que no se ponga tantos reparos en estas cosas. Mira, en los últimos 3 años hemos tenido un repunte otra vez de VIH en España. Ha vuelto a aparecer el sífilis. Una cosa que era muy del siglo XIX ha vuelto a aparecer. Casos de sífilis. Si os dais cuenta, en la publicidad sobre profilácticos, preservativos y demás, ya empiezan a hablar ya no de la contracepción, ahora se centran en las ITS, en las infecciones. Si os dais cuenta, ahora todos van enfocados a prevenir y todos van en contra, ahora viene a meternos el miedo con las infecciones y las enfermedades, no con tener hijos. Para que os deis un poco cuenta de cómo está evolucionando la cosa. Entonces, un poco eso pasa por concienciarnos todos, implicarnos y que la educación, una cosa que me contó Gabriel, que aprendí, que me gustó mucho, es que no educan los padres, educa toda la tribu. Hace falta una tribu entera para educar a un niño. O sea, que no es por la parte de los padres, sino padres, profesionales, amigos y el resto de la sociedad. Y yo pregunto una cosa, ¿y en el cole por qué no? Nosotros estamos a favor de que sí, ¿no? Es decir, creo que el colegio tiene que cambiar para mí, y creo que muchos profesionales de la educación piensan igual, ¿no? Tiene que cambiar ya ese concepto de ir a aprender matemáticas y lengua y formar personas, ¿no? Y que tiene que entrar de lleno algunas asignaturas mucho más de este tipo. Sí que es verdad que los niños a partir de cuarto, creo que es, tienen una asignatura, tienen en la asignatura de Science, creo que es, hablan de la reproducción sexual, creo que es en cuarto o en quinto, ¿no? Pero lo cogen muy esquemáticamente. Sí. Y no con la importancia que tiene. O sea, es decir, no puede tener la misma importancia aprender los ríos de España que la reproducción sexual. Porque los ríos, a saber si te vas a bañar en alguno, como el Tajo, por ejemplo, pero la reproducción, el tema de la sexualidad lo vas a tener, ¿no? Y hay que saber y aprender de ello. Y no solo eso, sino que los niños se quedan con los genitales, con donde están, cómo funciona y eso perfecto, pero a nivel social somos muy incompetentes en cuanto a relaciones sexuales. Tenemos esa incompetencia porque no sabemos relacionarnos, no sabemos qué está bien y qué está mal, tenemos unas expectativas basadas en... Y te surgen dudas a los chavales. Te surgen dudas y no tienes a quién preguntárselo, pero se lo preguntas a tu padre y te da vergüenza, mal, te regaña, claro. O se ríe. Por eso en el colegio, pues no estaría mal que, hombre, no digo que sea como actividad formativa ni como asignatura, no, pero que se podía buscar una alternativa para que esto se pudiera igual dar, como tú decías, se está dando matemáticas, lengua, física y química, religión, bien, todo eso, genial, está bien, yo estoy a favor, como dice Gabriel, pero que se cree, no sé cómo, porque no soy tampoco pedagogo, soy periodista, algo para hablar de esto. Mira, hay un tema que nos viene, fíjate, desde Manuel Kant, ¿no? Que desde que hablaba sus libros y demás, ¿no? Y tiene que ver la intimidad. La intimidad y la autonomía nos viene de aquel entonces como personas, ¿no? Y quizás tenemos que pensar en nuestra intimidad en cuanto al tema de la sexualidad, ¿no? De hasta qué punto nos podemos implicar en una sexualidad social, porque bueno, con algunas cosas burradas que vemos o que escuchamos también tenemos que darnos cuenta de hasta qué punto la sexualidad no es algo íntimo que tenemos que practicar en la intimidad con alguien que queremos, ¿no? Y disfrutar de ella, pero de forma íntima, claro. Por toda la repercusión social que puede tener eso por un lado, ¿no? Hablemos de vídeos que se circulan luego por ahí, de cosas que se hacen, ¿no? Eso por un lado. Y luego la autonomía. La autonomía no es tomar decisiones, no. Eso no es autonomía, eso puede ser hasta temeridad. La autonomía es tomar decisiones con los conocimientos claros. Eso es la autonomía. Saber toda la información que tengo que tener o necesaria para luego yo poder tomar una decisión. Lo de tomar decisiones sin tener la información es temeridad, no es autonomía. Entonces, que veamos que sería importante que los niños, los jóvenes, los chavales
puedan perder su virginidad cuando tengan que perderla, puedan trabajarlo, puedan disfrutar de la sexualidad, que no digamos que tiene que ser con 18 años, cuando ellos quieran, pero con información y con formación, para que no les sea, digamos, un buen revolcón, y perdón por la expresión, pero un buen problema de futuro, ¿no? Como he dicho antes, embarazos no deseados. Gabriel, si lo has explicado fenomenalmente bien, lo mismo que se da matemática, física y química y otras asignaturas que evidentemente se tienen que dar, por eso he dicho que estoy que a favor, igual que tú, que con todo el mundo. ¿Cómo no vas a dar matemáticas? O lengua, o yo qué sé, educación física. Pero esto que se cree, claro, de alguna manera, no una asignatura, pero no algo que se vincule a enseñar sexo. ¿Ya está? Sí, mira, hubo el otro día un comentario me parece que fue María Rosa, por si nos escucha, la saludamos, que ponía, ¿cómo no me voy a preocupar de la educación sexual de tu hijo? ¿Vale? Si por lo del PIN parental, veto parental, ¿no? Es decir, ¿cómo no me voy a preocupar por la esta de tu hijo si cuando salga a la calle puede ser que viole a una de las mías, a una hermana, a una hija, a mí mismo? Sí. O sea, ¿cómo no me voy a preocupar yo de que tu hijo no esté formado en esto porque nos puede violar? O sea, porque lo que decía antes editor del tema de la tribu, ¿no? Es decir, tenemos que educarnos los unos a los otros. Y no es que yo a mi hijo no le eduque, es que si no le educo puede hacer daño a otras personas, claro, ¿vale? Y no tiene que hacerlo. Sí, y que los niños son entes libres y tienen el derecho a decidir qué les gusta y qué no, y qué quieren aprender y qué no. Es normal, sí. Aitor, eso es lógico. Bueno, no es tan lógico porque algunos padres están pidiendo imponerles lo que pueden y no. No, me refiero a que es lógico que cada niño o niña debería elija. Eso es, a lo que me refiero. Pero bajo una educación que mantenga unos cánones, unas líneas, unas pautas, unas directrices normales. Entiendo yo, no sé si estáis de acuerdo. Y no sé cómo vamos de tiempo, porque ya sabemos que esto es la radio, Aitor y yo nos ponemos a hablar. Tenemos un poquito más. ¿Tenemos un poquito más? Queremos ahora pasar ya, que ya hemos advertido de la necesidad de educar, a cómo y por dónde empezar, y por dónde empezar, ¿no? Pues adelante. Sí. Bueno, lo mejor y lo más recomendable no es en plan entrar en la habitación así de repente y provocar la situación, porque eso da mucho corte. En plan de, pues, estás haciendo tu hijo de cualquier cosa y entras tú y empiezas a darle la chapa famosa. Pues eso es contraproducente porque vas a provocar un choque, ¿vale? ¿Cómo? Pues si entras en la habitación no te he entendido. A ver, si tu hijo está en su habitación haciendo sus cosas normalmente, de deberes o lo que sea, y de repente a ti se te ha ocurrido que vas a hablar de sexo con él y provocas esa situación, pues eso no es recomendable porque vas a provocar rechazo, ¿vale? Lo mejor sería encontrar una situación que sea propicia. Con los niños pequeñitos, por ejemplo, en el baño, a la hora de bañarnos, pues están a la vista los genitales. Surgen preguntas y podemos aprovechar esas preguntas, ¿vale? Viendo una película que aparezca alguna escena de sexo, alguna escena un poco subida de tono, pues podemos aprovecharla también. Y, no sé, si hay algún nacimiento, por ejemplo, lo voy a explicar de dónde vienen los niños. Y puede valer también cogerte a tu hijo y, oye, vamos a tomarnos una Coca-Cola y hablarlo con él sentado en un banco o en un bar. Depende de la edad. Depende de la edad, claro. Es decir, lo que dice Aitor y es importante es aprovechar los momentos para educar. Tenemos un problema últimamente, como vamos tan a prisa y corriendo, como que ponemos en cuadrito, a las 5 de la tarde tengo que educar a mi hijo en valores. No, antiguamente nuestros padres nos educaban en valores cuando surgían las cosas. Decían, esto es bueno y esto es malo, y nos explicaba por qué, ¿no? Eso es lo que está diciendo Aitor un poquito, que es cuando surja el tema. Sí que es verdad que si llega mejor a los 15 años y no se ha hablado, pues no se ha pronunciado, pues a lo mejor un día tengo que decirle, mira, vas a empezar a salir de marcha, pero te voy a contar las cosas. Situaciones que surjan van a surgir. De todas formas, lo importante siempre es averiguar qué sabe el niño y dejar que el niño nos guíe, para darle la información exactamente que necesita. A lo mejor le vamos a dar de más o de menos. Entonces, un poco contacto, averiguar. Porque a lo mejor el niño nos pregunta por sexo y se refiere al sexo biológico. O la profesora ha dicho que nos organizamos por sexos. Y tú le empiezas a contar la reproducción y el niño se queda un poco... ¿Vale? Un poco ceñirnos y ser breves. Y sobre todo no reírnos de lo que nos pregunta. Si el niño nos nota nervioso, nos nota que nos ponemos tensos, que nos ruborizamos, pues va a pensar que eso es malo, que eso es negativo y lo va a intentar ocultar. Entonces, si no hemos capacitados para hacerlo, pedir ayuda a otro adulto o a un profesional para poder clarificar esas dudas. Muy bien, pues Gabriel... Tenemos la suerte de que aquí está Julián y nos está haciendo una mueca sobre que ahora hay voy un con día, él, ahora voy con para él. que nos diga que hay un día especial de algo, ¿no? Si le puedes abrir, te lo dice. Ahora nos lo explica. Ahora le dejo el micro y nos lo explica Julián. Y luego, a la hora también de cuando tenemos que hablar de sexualidad con los niños, como dice Aitor, intentar hacerlo también por pareja. A ver, si me explico. Los chicos hablan con los chicos y las chicas con las chicas. Queramos o no queramos, también existe ese rol, ¿no? Y no es lo mismo que yo hable, por ejemplo, con mi hija, en este caso no tengo, ¿no? De sexualidad, o que mi mujer pudiera hablar con mis hijos, ¿no? Quizás es mucho más fácil que sea o el padre al hijo y la madre a la hija. Y luego un problema que tenemos,
que también no estamos preparados. Para este sí que no estamos preparados, ¿no? Y es cuando nuestro hijo o nuestra hija, en este caso, en vez de ser heterosexual, pues puede ser homosexual, lo de LGTBI, Q+. Q+, ¿vale? O sea, es decir, ahí igual, porque ahí encima él se siente un bicho raro, por desgracia, se siente que no es parte de la sociedad porque la sociedad es de una forma y él es de otra, ¿no? Y quizá también tenemos que ponerle bastante empeño. Y ahí si los padres no se ven preparados, en Talavera existe una asociación que seguro que le pueden echar una mano, se llama LGT Bora, y seguro que hay muchos profesionales que pueden echar una mano. O sea, que también hablamos de la sexualidad física, pero también de encontrar lo que es el género, ¿no? Sí, sería un poquito, no quiero meterme en charcos. Realmente eso que somos nosotros y la sexualidad es una individual para los 7.000 millones de personas que hay en el planeta, pues hay una distinta y todos somos normales por toda la sexualidad que tenemos. Al principio es difícil, puede costar, pero... Muy bien, pues Gabriel Cano, Aitor Jiménez, muchísimas gracias, como cada miércoles, por contarnos este tipo de cosas que yo creo que vienen muy, pero que muy bien a tener en cuenta. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, un saludo. Hasta la próxima. Chao. Son las